Hola a todas y todos, mi nombre es Soledad Davis, coordino la plataforma educativa psicosimática dedicada a la intersección entre la astrología, la psicología y la conciencia. Y hoy estoy acompañada por Daniel Turón. Hola Dani, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantado de estar aquí. Bienvenido. Les cuento a todos que Daniel es psicólogo, también es terapeuta Gestalt con orientación transpersonal, coordina y es docente en una formación holística en la Universidad de Girona y además practicante de ecología profunda, temática que vamos a estar profundizando y explorando hoy. Así que para comenzar, Dani, me gustaría que nos cuentes un poco, ¿no? Tu recorrido, ¿no? Como psicólogo y cómo fuiste llegando a tu desarrollo de hoy. Bueno, yo estudié al principio de mi investigación, digamos, de intentar conocer lo que es esto de la vida, ¿no? De dónde vivimos. Quizá empecé un poco con el tema del yoga, la meditación, así como más tradicional. Estuve pues viajando un poco por India y luego también en un momento pues me llamó mucho Sudamérica. Y allí fue donde quizá empecé a conocer una espiritualidad un poco más arraigada con la tierra, ¿no? Porque igual en Sudamérica conocí algunas comunidades, digamos, de vida comunitaria, ecoaldeas o proyectos así Mm, como más de permacultura. Y bueno, y eso me hizo ese link entre lo que sería la espiritualidad y el compromiso social, ¿no? También en Sudamérica hubo todos unos movimientos del Foro Social Mundial, donde se juntaba mucha gente para transformar el mundo, ¿no? En Brasil. Y bueno, mm, fue como un momento así muy de esta explosión pues de una espiritualidad comprometida, ¿no? Y ayer se decía mucho en mm. Brasil de algo así como politizar la espiritualidad y espiritualizar la política, ¿no? Me acuerdo mucho como esa frase, ¿no? Y bueno, y al final eso también luego me conectó con un autor catalán, Paniker, que él decía que para ser persona hay que ser monje y político, ¿no? Monje es Mm. el que se conecta consigo mismo, con sus emociones, con un poco lo que pasa en la asamblea interior, y el político es el que se conecta con la asamblea exterior, ¿no? Con lo que sucede en las relaciones y cómo pues llegar a acuerdos para realizar proyectos en común, ¿no? Un Claro, poco. y media. Mm, Sí, exacto. mm, Sería como esa idea también griega, ¿no? Lo privado hacia adentro y lo público hacia afuera, ¿no? Como, bueno, tenemos esas dos partes, ¿no? Como ser social que mm, somos, como animal social que somos, ¿no? De poder mm. conocernos a nosotros, pero también conocer cómo generar cosas colectivas, ¿no? Mm, Y eso es me lo que me... parece súper interesante lo que decís también, porque en principio me parece que la idea común de la espiritualidad está sumamente basada en el autoconocimiento, como en el individuo, ¿no? Ujú. Y quizás no se aborda tanto el activismo político, social, desde una perspectiva también espiritual, ¿no? Como esta... Mm. Claro, porque al final somos seres relacionales. Esa mirada de un autoconocimiento individual es muy de un paradigma newtoniano, ¿no? Como si fuéramos cosas separadas, individuales, ¿no? En realidad, pues, bueno, vivimos en una red de sistemas vivos, como decimos en ecopsicología, ¿no? Esta red de sistemas vivos. Y al final conocerse a uno no es conocer esta pequeña parte que hay aquí, sino las relaciones que tengo pues con los diferentes animales, con las plantas, y bueno, ya entraremos un poquito más Mm, en ello, ¿no? Cuando hablemos sí, de la ecopsicología, pero va por ahí, ¿no? sí. Bien, y entonces fuiste a Sudamérica y ahí te Sí, empezó a... sí, ahí pues conecté con, bueno, ahí conocí pues esa idea de que se podía trabajar la espiritualidad también, pero no solo hacia adentro, sino hacia el colectivo, ¿no? Y eso pues me llevó como a mi vuelta pues a Cataluña, pues todo lo que fue investigar por ahí, ¿no? Investigar por cómo se podía conectar pues el trabajo interior con una transformación social, ¿no? Y bueno, Mm, y ahí pues en un momento dado también estudié pues, temas de derechos humanos, de cultura de paz, de mediación, todo el tema de la comunicación no violenta, ¿no?
de Rosenberg. Pero bueno, en un momento también pues llegué a conocer el trabajo de Joanna Macy y bueno, y ahora es lo que estoy desarrollando, ¿no? Todo el trabajo de la ecología profunda, lo que sería una ecología también conectada con la subjetividad, con qué es lo que nos Mm, pasa a nosotros en relación con la naturaleza, ¿no? Escucho o conozco que se nombra la ecología profunda, por un lado, la ecopsicología y la ecofilosofía. ¿Cuál sería la diferencia y similitudes entre estos? ¿Están hablando de lo mismo? ¿Son cosas, distintas ramas de la ecología profunda? Sí, al final son términos que también se están desarrollando porque son disciplinas muy emergentes, ¿no? De hecho, pues el tema de la ecofilosofía, bueno, en la Universidad de Barcelona había un profesor que era Octavio Piulats, que estaba como de alguna manera llevando para adelante como esta disciplina, pero tampoco es algo muy extendido, ¿no? La ecofilosofía básicamente pues trabaja más en temas pues metafísicos, en temas de valores, de ética, todo lo que sería más un aspecto de reflexión más conceptual, ¿no? Entonces está lo que es la ecopsicología, que ahí sí que trabaja lo que sería más el tema más emocional o más de la identidad, ¿no? De cómo de alguna manera nosotros nos identificamos con la naturaleza, bueno, hay todo de hecho, bueno, Arne Naes ya introdujo el que sería el ecofilósofo más importante, que es Arne Naes. Él de alguna manera ya introdujo todo el tema del concepto de la identidad, que eso también tiene mucho, la filosofía también trabaja mucho por ahí, ¿no? Entonces está muy vinculado. Mm. La ecología profunda, pues sí que lo que ya tiene esta connotación, pues quizá más espiritual o más de... Dice que la ecología profunda es... Lo profundo es donde termina lo que conocemos y lo que vamos a ir conociendo nuevo, pues por eso se llama ecología profunda, porque hay cosas que todavía desconocemos tanto del ser humano como de la naturaleza, ¿no? Entonces es como no detenerse en lo conocido, sino ir más allá, ¿no? Ir profundizando. Uh-huh. Recién cuando introducías la temática de la ecología profunda, ecopsicología, ecofilosofía, bueno, hablabas en términos de naturaleza, de sistema, de identidad. Digamos, ¿cuál es el enfoque entonces de la ecología profunda o de la ecopsicología en términos de identidad? ¿Cuál es el abordaje? La idea un poco es comprender o, bueno, asimilar, ¿no? De que en realidad, por ejemplo, el yo, lo que hablamos del ego, es solo una construcción simbólica, ¿no? Son ideas que están ahí, que en realidad son ideas en un mundo abstracto, ¿no? El concepto del yo. Pero hay algo que está vivo, que es la vida misma, que es el planeta, que es la naturaleza y nuestro cuerpo también como un aspecto más de ese planeta, ¿no? Entonces eso, de alguna manera, nos vincula con todos los seres vivos. La vida, cuando hacemos algo que se llama la historia profunda, que también es muy interesante, es como situarnos en el planeta, en la vida, en su historia, digamos, tal y como es, ¿no? Y la vida, por ejemplo, apareció en la Tierra hace 3,5 mil millones de años. Y en ese momento se desarrolló algo del cual emergimos todos. O sea, de alguna manera todos somos un solo ser biológico desde el inicio de la vida, ¿no? Y entonces ir como, claro, esto se dice y es muy bonito, ¿no? Pero irlo como asimilando y viviendo en el sentido de sentir que cualquier ser vivo es solo otro aspecto de esa vida de la cual nosotros formamos parte también, ¿no? Y entonces empezar como como a valorar también a los otros seres vivos, ¿no? A los animales, a las plantas, bueno, a los elementos también, ¿no? Los minerales también, como bueno, como un ser de alguna manera que se desarrolla, ¿no? Y que la ciencia, por ejemplo, no sabe el límite donde está un ser vivo, ¿no? Y los minerales podrían incluso ser considerados seres que se desarrollan, ¿no? Que crecen también. Entonces, bueno, ampliar esa mirada un poco de la naturaleza desde ese punto, ¿no? Desde conocerla más, ¿no? Conocer más, pues, la historia, incluso más allá, pues, del planeta Tierra, también, pues, toda la evolución del universo, ¿no? En el sentido, pues, hay como los cosmólogos, la cosmología, ¿no? Que nos ayuda a entender, pues,
cómo se ha ido desarrollando pues, nuestro planeta también, ¿no? Como tercer planeta del sistema solar. O sea, situarnos un poquito en el lugar en el que estamos, ¿no? Como hace la filosofía, de dónde vengo, quién soy y hacia dónde voy, ¿no? Mm. Entonces, eso, pues hacerlo no solo desde el antropocentrismo, desde una historia humana, una visión humana, sino ampliarlo a una visión natural también, ¿no? Claro, eh, tampoco ancla solamente en la biografía personal, ¿no? Como de dónde vengo, dónde estoy, no, excede la biografía personal también, claro, te pone Mm. dentro de un contexto mucho más amplio y natural. Claro, porque de alguna manera cuando hablamos de persona, también incluimos el cuerpo. Y el cuerpo es un desarrollo biológico que viene de ahí, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo tiene 3,5 mil millones de años en ese sentido. Y nuestros átomos, pues mucho más atrás, incluso, ¿no? Entonces, bueno, situarnos un poco en esa visión amplia, ¿no? Porque igual esa perspectiva nos ayuda pues también a salir, bueno, un poco también entiendo que la astrología en esa idea de dar esa visión amplia, ¿no? También cósmica, también va en ese sentido, ¿no? Como de... Sí, 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 de hecho lo que cuentas y lo que conozco, bueno, de este emergente, sobre todo desde la ecofilosofía, bueno, es un marco muy astrológico, ¿no? Desde mi estudio lo veo así, claro. Ujú. Claro, nos sitúa y nos da perspectiva también de las interrelaciones que hay entre los diferentes, bueno, sistemas en los que vivimos, ¿no? Ujú, Sí, la idea de que todo es interdependiente, ¿no? ujú, Eh, ujú. Claro, inclusive el ser humano, digamos, participamos de un ecosistema justamente, ¿no? Y claro. no Y solo de la ahí, Tierra, sino del sistema solar, ¿no? exacto, claro. Sí, sí, sí. Y ahí pues ver esa amplitud nos ayuda también a salir de nuestros propios problemas mundanos o de los apegos más bueno, insignificantes, ¿no? En relación a lo que es la vida más amplia, ¿no? Sí. Y en lo concreto, la ecopsicología tiene una práctica o metodología determinada en relación a al ambiente, medio ambiente natural o desde inclusive técnicas terapéuticas o es más bien el enfoque. No, hay varias escuelas de ecopsicología, de hecho hay diversas escuelas. Una que es el contacto mismo con la naturaleza, lo que sería pues el bañarse en la naturaleza, ¿no? El sumergirse, fundirse en la naturaleza, conocerla, y ahí pues también un poco quizá lo que es la ecología en sí, como definición, es como la ciencia que estudia las relaciones naturales en la naturaleza, ¿no? Eso que hablamos de la interdependencia. Entonces, bueno, el hecho de ese contacto directo con la naturaleza ya es una forma de ecopsicología, ¿no? Hay quien lo lleva un poco más al extremo y hace un poco más lo que es la vida salvaje, ¿no? El encuentro con lo salvaje, igual pues, bueno, pasar tiempo solo en la naturaleza, bueno, esas prácticas más, digamos, que serían como muy de contacto directo allí, ¿no? En la naturaleza. Y luego está también la parte terapéutica, que sería un poco el trabajo de Joanna Macy, que es como bueno, un poco en el que yo me he especializado como psicólogo y como gestal, ¿no? Recomiendo mucho la otra también y obviamente la otra es parte necesaria, ¿no? El hecho de ir a la naturaleza y ese encuentro directo, ¿no? Pues bañarse en un río, bueno, en cualquier cosa que pueda, pues, bueno, ayudarnos a esa fusión directa con el entorno, ¿no? Pero también está la práctica más de reevaluación, digamos, de lo que es bueno, lo que es el yo, lo que es la identidad, y eso hay toda una serie de ejercicios de Gestalt, como digamos de encuentro, de trabajo grupal, de trabajo de dinámicas, bueno, en parejas, en grupos, individualmente, ¿no? Que ayudan a ese contacto pues con todos los seres, cómo empatizamos, cómo abrimos la empatía pues a seres que igual no están ahora presentes, no los vemos, pero que están ahí en el planeta y que están también teniendo sus procesos y también asimilar pues el proceso del planeta en sí, de cómo está nuestra mamita Tierra, ¿no? Cómo está viviendo en estos momentos la situación actual, la Tierra, y cómo podemos nosotros darle voz
y acompañar también ese proceso que está viviendo la Tierra, ¿no? Y como ser también o como entidad biológica de la que formamos parte, ¿no? Entonces, bueno, eso hay unas dinámicas, hay un trabajo, digamos, grupal que se hace para abrir esas percepciones, esa forma de ver el mundo y también, bueno, si quieres ahí te explico lo que es la espiral del trabajo que reconecta, que serían las 4 fases del trabajo de Joanna Macy. Sí. Claro, la base sería el agradecimiento. O sea, poder agradecer la vida y agradecer todo lo que nos permite estar vivos y agradecer cada pues pequeño, pues no sé, agradecerte por ejemplo a ti de haberme invitado a charlar, bueno, estar en el agradecimiento constante, ¿no? De todo lo que va sucediendo, incluso ver cómo podemos agradecer lo que no nos agrada tanto, ¿no? Que sería, pues, por ejemplo, lo que nos está señalando, pues, los cambios que tenemos que hacer. Si a mí me duele no sé, un brazo, me duele una muela, me duele algo, pues si no le presto atención, pues claro, eso va a ir a peor, ¿no? Entonces, en realidad, tengo que agradecer esas señales que me indican qué es lo que tengo que cambiar. Para eso tengo que escuchar, Y ahí es el segundo paso que propone Joanna Macy es honrar ese dolor. No solo aceptarlo, no solo reconocerlo, sino honrar que tiene una función importante, que es el de señalarnos el cambio que tenemos que hacer, ¿no? Después de poder aceptar y honrar el dolor quiere decir, por ejemplo, pues honrar, bueno, ser capaces de asimilar o de vivenciar cómo nos sentimos ante la pérdida de biodiversidad, ¿no? Sabemos, pues, no sé, ahora mismo, pues, estamos en un momento histórico, no solo por el hecho de lo que estamos viviendo como sociedad occidental, sino además porque desde hace 65 millones de años no había habido el ritmo de extinción en el que estamos ahora. Se habla a nivel geológico de la sexta extinción, ¿no? Entonces, como que estamos en un tránsito, en una transición que no había pasado desde hace 65 millones de años. Estamos como transformando no solo, digamos, nuestra sociedad, sino estamos transformando el ecosistema, ¿no? La química del planeta, estamos transformando la geología del planeta y su biodiversidad. Entonces, bueno, eso pues, ¿cómo nos sentimos con eso, no? Claro, estaba pensando, digamos, justamente en la conciencia de interdependencia, ¿no? Cómo nuestras acciones en el mundo afectan al ecosistema, no estamos separados, ¿no? Pensaba eso, pero además, digamos, qué tan informados estamos o no respecto a estas cuestiones, ¿no? Porque hablabas como de estos pasos, del agradecimiento, del honrar, pero si ni siquiera me entero, digamos, como, qué importante me parece diseminar, ¿no? esta comunicación y llevar cada vez más conciencia en principio para enterarnos de que está ese dolor. Claro, claro, porque muchas veces, normalmente en la terapia trabajamos un dolor personal, ¿no? Yeah. Pero también cada vez más entendemos que hay dolores sociales, ¿no? Que hay estados de ánimo, estados de la mente o situaciones colectivas. Se podría decir el Zeitgeist, ¿no? Pero bueno, el Zeitgeist no es solo emocional, también tiene que ver con una forma de cultura y tal, ¿no? Pero hay bueno, formas colectivas de sentir también, o sentimientos que se extienden a toda una sociedad, ¿no? Pues cuando hay una crisis, pues hay un estado de ánimo generalizado, ¿no? Como seguramente hemos vivido o estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Entonces, ¿cómo ver eso ya no como una emoción personal, sino como algo social, ¿no? Como una emoción que no es tuya, ¿no? Que no es de uno, sino que es algo que está bueno, que es una corriente que atraviesa al ser humano, ¿no? Entonces, poder como atravesar esa corriente o esa tempestad, pero no auto flagelándose, es que me siento así porque tal, ¿no? Si es una cuestión social, igualmente lo siento y lo atravieso y de ahí puedo actuar, ¿no? Porque solo cuando acepto, cuando se hace el ciclo del duelo, ¿no? O sea, cuando hay una emoción, claro, si no la asimilas, si no la vives, seguramente es recurrente, ¿no? Hasta que uno no, pues bueno, acaba pudiendo aceptar la situación, la realidad tal y como es, ¿no? Cuando uno acepta la realidad, acepta que el planeta tiene límites, acepta
la situación de esto de límites o de precolapso en el que estamos y cómo actuamos en eso, entonces ahí podemos como cambiar cosas, ¿no? Mm. Pensaba en una idea como de reflejo, ¿no? Siendo que somos naturaleza, el contacto con la naturaleza, reconocer que la naturaleza, la tierra tiene un límite, es también reconocer como el límite en uno, ¿no? El límite en nuestra actividad como grupo, ¿no? Como hasta dónde. Claro, es una cuestión de identidad, ¿no? O sea, en realidad, fíjate que en los pueblos indígenas siempre hacían los ritos de paso, que es enfrentarse como a la propia muerte, a los propios límites para crecer, ¿no? De la adolescencia uno se enfrenta a esos límites y de ahí puede crecer. Pues el ser humano como humanidad, estamos todavía ahí, ¿no? Como intentando conocer los propios límites para, digamos, fortalecer esa identidad como humanidad, ¿no? ¿Y cuáles serían los otros dos pasos? Sí, claro, hay mucho, mucho que hablar y de hecho estaba pensando que me quedaban cosas de este, pero bueno, vamos a avanzar y si no ya lo... Claro, hay muchísimo. Sí, sí. Capítulo 1. Capítulo uno. El siguiente sería bueno, el cambio de percepción, la nueva mirada. O sea, poder cambiar, digamos, lo que son la cosmovisión, los valores, las creencias, de una forma profunda, ¿no? En el budismo se hablan de las meditaciones, dos tipos de meditaciones. La meditación en el silencio, que es en el que te disuelves en el silencio, y luego la meditación conceptual, que es la que te ayuda a cambiar la conciencia perceptual de la realidad. Cuando meditas en conceptos, pues eso, la interdependencia, bueno, en este sentido, pues hay varias ideas como el sentido de identidad, ¿no? Eso ya lo hemos hablado un poquito, en el tema de la identidad, como una identidad en que se expande pues en los espejos en los que nos vemos, ¿no? O sea, yo no soy yo, si ahora no estuviera hablando contigo, no sería yo, ¿no? Yo soy porque estamos hablando, yo soy porque la gente que nos escucha también pues se refleja en nosotros y eso va creando una identidad y un sentido, y cuanto más amplio sea, es el yo ecológico, ¿no? Si yo siento esa empatía por los animales marinos, ¿no? Por los peces, por los delfines, por todos los seres, pues ahí mi identidad pues se amplía en el sentido que me identifico y empatizo pues con los seres marinos, ¿no? O con los pájaros o con cualquier ser, ¿no? O con los mamíferos o con los animales que están confinados en las granjas industriales, ¿no? Pues si yo empatizo con esos seres, amplío esa identidad, digamos, bueno, un poco es lo que en el budismo también se habla de la compasión o el sentido que es como la enseñanza básica del budismo. Al final, Joanna Macy ella bebe del budismo, aunque no es necesariamente una enseñanza budista, pero sí está reconocida como una enseñanza interesante por el Dalai Lama, ¿no? O sea, Joanna Macy es como que tiene las bendiciones del Dalai Lama en su trabajo, ¿no? Es como una enseñanza. Pero bueno, ella no lo expresa como budismo necesariamente porque también se bebe mucho de la ciencia. Bueno, el budismo en general también dice que si algo no es científico habría que cambiar el budismo, ¿no? Quiero decir, si algo no encaja en lo que más o menos vamos como pudiendo demostrar, pues tendríamos que ir cambiando cosas, ¿no? Entonces, poco va por ahí, ¿no? Como poder ir ampliando esa mirada y asentarla mucho en cómo vamos experimentando esa realidad y cómo vamos contrastándola pues, con esos modelos, ¿no? Que tenemos de la realidad. O sea, abrir la mente, básicamente, ¿no? Sí, me resulta muy interesante porque siendo que de alguna manera también se enmarca como una corriente dentro de la psicología, ¿no? La ecopsicología, pero sin embargo aborda la identidad como algo mucho más allá del humano, ¿no? Más allá de una idea antropocéntrica, ¿no? Es más allá del humano la identidad. No solamente, digamos, quizás estoy pensando, digamos, la psicología profunda, amplía, ¿no? El campo esto de lo colectivo, ¿no? Que nuestros registros, nuestras emociones también vienen del campo de lo colectivo, sin embargo lo que pero dentro del marco de lo humano, ¿no? Lo que tú comentas me parece que tiene esta vuelta, que es la identificación también con otros seres del planeta.
Sí, en esta idea de la que decíamos de la ecología profunda, de profundizar donde, o sea, en los límites de la ciencia, ¿no? O sea, donde la ciencia está, bueno, tú el otro día hablabas con Rupert Sheldrake, ¿no? Que es una de estas personas que realmente también está en esos límites intentando ampliar esos límites de la ciencia, ¿no? Un poco vemos cada vez más, hemos entendido, y hay la declaración de Cambridge, que los animales tienen conciencia, ¿no? Me hizo gracia porque en la declaración de Cambridge dice, bueno, es algo obvio, pero la mayoría de la gente eso todavía no lo asume, ¿no? Con lo cual lo tenemos que decir como Claro. científicos, ¿no? Sí. Y Bueno, lo que... Sheldrake decía lo mismo, ¿no? Como yo estoy investigando cosas que son como obvias, ¿no? Que nos Mm, pasan a todos, nada más que no está como la evidencia. Y también recordaba cuando hace un rato hablabas del agradecimiento, ¿no? Porque hay varias investigaciones que Rupert Sheldrake reúne en relación, digamos, al agradecimiento como práctica espiritual, justamente, ¿no? mm, qué bueno. Claro, claro, porque sintoniza mucho esa emoción, digamos, que nos hace resonar con... De hecho, hay una cosa que antes no comenté sobre esto, que es el agradecimiento, la misma raíz de la palabra gracia, ¿no? Cuando uno está en gracia, ¿no? En el fluir, ¿no? Entonces, cuando entras en ese agradecimiento por la vida, por todo, se puede entrar en ese fluir, ¿no? Entonces, bueno, lo que comentaba de los límites de la ciencia, claro, si aceptamos eso, que los animales mamíferos, incluso algunas aves y algunos seres marinos tienen conciencia, ahí nos abre como una ventana de percepción para lo que sería reencantar el mundo, ¿no? Poder como volver a ver eso tan, bueno, sagrado si quieres, o esa conciencia en los animales nos ayuda a decir, wow, ahí hay también un ser con dignidad, ¿no? Algo que nos ayuda a ver la dignidad en la naturaleza. También se está descubriendo que las plantas emiten como vibraciones y son capaces como de conectar, de escuchar las vibraciones entre unas y otras y comunicarse, ¿no? Y bueno, pues ese lenguaje también, ¿no? En el mundo vegetal y bueno, pues eso, que igual el mundo que hemos construido como occidentales es como eso de los que nos tiene así, ¿no? Y solo si hacemos esas meditaciones conceptuales y realmente intentamos salir de esa cuadrícula de las ciudades en las que vivimos, pues igual podemos abrir esa mirada un poco, ¿no? Que es el tercer paso, pues esa nueva mirada, ese nuevo paradigma, ¿no? Que, bueno, hace muchos años que se está hablando del nuevo paradigma, pero, bueno, no acaba como de arraigarse socialmente, aunque va poco a poco, ¿no? Como... finalmente la cuarta etapa sería la acción, ¿no? O sea, sería pues no quedarse solo en el hablar, sino en cómo actuamos en nuestro día a día, ¿no? Para poder transformar las cosas. Algo básico pues sería la huella ecológica, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación con la tierra, ¿no? O sea, qué es lo que qué huella estamos dejando en la tierra en el día a día. Esto pues tiene que ver pues con la forma de consumo, ¿no? Con los plásticos y bueno, y todas las cosas que podemos, tema de electricidad que tenemos, bueno, una serie de cosas que podemos como autogestionar de otra manera, ¿no? Gestionar de otra manera. Pues ahí Ahí viene la parte de más activismo social. activismo, sí, claro. Hay como todo el tema pues, de empresas de 100% renovables, de electricidad, pues el tema de reducir o evitar la carne, eso sería como una de las cosas fundamentales, ¿no? Porque decíamos eso de la interdependencia, ¿no? Claro, ya se sabe cada vez más, pues eso se conoce, pero todavía no se escucha suficiente el hecho de que los animales de granja pues comen la soja cultivada en el Amazonas, por eso hay deforestación, ¿no? Entonces, cuando se come carne de animal de granja, estamos deforestando el Amazonas en nuestro plato, ¿no? Entonces, bueno, tener esa conciencia de que eso que estamos, porque además es muy ineficiente, eso también lo que produce es que suba el precio de los alimentos y que incluso sea más difícil hacer bioplásticos, porque toda la soja, que además es insuficiente porque han de deforestar más para tener más animales para comer, bueno, pues claro, si hubiera un sistema más eficiente con proteína vegetal, con formas más conscientes, pues bueno, toda esa soja pues, sería más barato para los países en desarrollo o para los países, digamos, empobrecidos, ¿no? Por Occidente y sería mucho más fácil hacer bioplásticos. Entonces, bueno, pues, esa conexión, lo que es malo y se ve claramente, ¿no? El aceite de palma es malo para la salud, es malo para Claro, los... es todo el sistema, es todo el circuito armado, ¿no?
cómo va afectando, ¿no? No solamente la industria de las vacas, ¿no? Sino todo lo que decís de la soja, digamos, cómo se alimenta un circuito y la importancia de saber en lo que uno está participando cuando va y compra y consume, ¿no? En qué sistema, en qué circuito participa, ¿no? Pienso. Digo, Claro, porque a mí me venía esta reflexión, sobre todo con el tema de la alimentación, digamos, en el Ártico, ¿no? No crecen plantas, digamos, bueno, ahora la globalización y tal, y ciertas tecnologías permiten otras cosas, ¿no? Lo mismo en Patagonia, yo soy de Patagonia. Digamos, hay ciertos consumos de, no sé, en el Ártico, de que se consuman focas, de ballenas, tiburones, porque es su ecosistema, ¿no? No crecen plantas, comen carne, ¿no? ujú, Y a mí me traía la reflexión, o la gente del campo, que está acostumbrado a tener sus cerdos y come de su alimento, ¿no? Y a mí me traía la reflexión de las veces que participé de esa parte de comer carne, que es también matar al animal y, bueno, todo el proceso que conlleva, me traía esta reflexión, ¿no? Digo, porque no, para mí al menos no es qué, ¿no? ¿Qué come? Porque el Ártico no le crecen plantas, tiene focas, sino cómo, ¿no? Esto del sistema, de la industrialización, es muy diferente al claro, granjero, al paisano que tiene su cerdo y lo mata y lo come claro, en claro. un Además acto ritual. las vacas han ido a, Eso. a pastar por el monte o las ovejas salen cada día y caminan, ¿no? Como lo tradicional, bueno, un poco, pues un animal que ha ido de paseo, que está bueno, ha tenido un poco una calidad de vida que no tiene alguien que es un animal encerrado, confinado toda su vida, ¿no? Entonces es distinto, claro. Otra cosa, sí, claro, y cada cultura pues tiene sus tradiciones y son muy respetables. Otra cosa es el hecho de desviaciones esa cultura, ¿no? Porque sí que me han venido las imágenes de las crías de focas, como también pero eso es otra cosa, eso ya no es cultural, yo creo que eso ya viene impuesto por lo occidental, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces sí, claro, las culturas, digamos, tradicionales tienen un papel que se respetan porque llevan miles de años haciendo eso y por lo que dices, porque no hacen sufrir al animal. De hecho, una cosa interesante a tener en cuenta ahora es el tema de la zoonosis. La zoonosis es como, como una enfermedad pasa de los animales a los seres humanos. Ajá. De alguna manera, solo el hombre occidental ha sufrido de eso, porque es el único que ha, o de las pocas culturas que ha tenido los animales cerca encerrados. Claro, una sociedad cazadora no sufría pandemias, porque iba, cazaba el animal, pero los seres humanos hemos tenido ya desde siempre, y todas las pandemias en la historia de la humanidad vienen de eso, vienen de tener a los animales pues encerrados y bueno, y tratarlos como los tratamos, ¿no? Y además si nos cargamos la biodiversidad y ya no tienen el lugar donde vivir, pues es más fácil que ciertos animales salvajes se desplacen y cambien su hábitat y eso genere pues bueno, lo que ya estaba previsto, ¿no? Esto es algo que, independientemente de que la política, y sabemos que hay intereses por todos lados, bueno, que pueden como uh, tener intenciones que no conocemos del todo, ¿no? Pero sí que sabemos que los modelos climáticos ya preveían, ¿no? Como el hecho de que había una posible pandemia, que decir, que no es algo que a la gente que lleva estudiando el cambio climático le sorprenda, ¿no? Porque es como una inundación o como los incendios estos de nueva generación que queman tan rápido, ¿no? Bueno, era algo previsto que podía pasar y bueno, pues entonces entender eso que es como el tema del maltrato animal, de cómo tratamos a la naturaleza, ¿no? Como la naturaleza, no entramos en el tema de que tenga agencia y que sea como una venganza ni nada de eso, pero sí que si a uno le duele la rodilla y no lo escucha, pues al final pues se puede caer. Y eso no es que la rodilla ha dicho, voy a hacer que se caiga, ¿no? No, simplemente es que ha habido una disfuncionalidad en el sistema por cómo funciona y bueno, y ahí pasa eso, ¿no? O sea que sí perciben una dimensión psicológica o psíquica en nuestra relación con la naturaleza, de cómo nos relacionamos, inclusive en términos de consumismo, como que tiene
sí, una dimensión subyacente psíquica, Eh, o a ver, inclusive aún más, ¿no? Que hay una dimensión psíquica en toda la naturaleza. bueno, sí, de alguna manera se podría ver un tema de una inteligencia en la naturaleza. El tema psíquico estaría más en los mamíferos, como digo, ¿no? O sea, cuando tienen esa capacidad de conciencia, ¿no? O sea, de empatía, de conciencia, eso podría ser lo más cercano quizá que se me ocurre ahora en una dimensión psíquica en la naturaleza, ¿no? En las plantas tienen como una sensibilidad también, de hecho, pues lo que decíamos, ¿no? También puede haber una sensibilidad en las plantas e incluso más allá, ¿no? Se podría plantear, pero sobre todo la sensibilidad psíquica la vemos en los animales, ¿no? En el tema de los mamíferos y otros animales conscientes, ¿no? Que sería... Pero claro, nuestra psique sí que afecta, por eso tenemos que tener ese papel como de guardianes de la tierra, ¿no? Como tomar Que esa nuestra psique responsabilidad. afecta el ecosistema, ¿estás diciendo? Bueno, sobre todo con nuestros actos, más allá de que nuestra intención pueda tener ciertos efectos y tal, pero sobre todo nuestros actos es lo que afecta principalmente, ¿no? Claro, 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 claro. Mientras ibas hablando, veía cómo se iban entretejiendo también las distintas conceptos, ¿no? Que fuiste desarrollando y cómo, por supuesto, que están sumamente vinculados, porque sobre todo con lo último que decías, ¿no? De nuestra relación con la ecología y cómo afectamos la biodiversidad. Y pensaba que justamente la cuestión paradigmática, ¿no? Que si no percibimos que tiene inteligencia y que tiene un propósito intrínseco el ecosistema, bueno, tampoco dejamos que se manifieste, ¿no? Como Mm. en su propia inteligencia. Claro, ahí, de alguna manera el universo ha ido colaborando en sí, generando estructuras más complejas cada vez, ¿no? O sea, de alguna manera hay un sistema que va como generando estructuras de autopoiesis, ¿no? Como autogenerativas, cada vez más amplias, ¿no? Ya desde los propios átomos que se han ido como organizando para generar moléculas, para generar... Bueno, vemos esa inteligencia en la naturaleza, ¿no? Algunos dicen que es puro azar, pero bueno, el azar cuando se organiza también genera complejidad, con lo cual al final se hablan, bueno, hay Whitehead, que es un autor que habla, que es el que desarrolló un poco todo el tema de la teoría de la relatividad, cuando Einstein lo estaba como desarrollando. Claro, él habla del pananteísmo, ¿no? Como una especie como de inteligencia que se genera a sí misma y va surgiendo en la naturaleza, ¿no? O sea, bueno, ahí sería como un tema metafísico de si existía previamente o no, pero este autor lo que dice es, bueno, se va creando con las propias estructuras que se van desarrollando. Claro, claro. Mm. Ahora toca complejizarnos con la ecología, con la naturaleza, con nuestro entorno Sí, natural. y sobre todo entre nosotros mismos, ¿no? Cómo generamos una política, cómo generamos unas formas de convivencia, unas formas de crear estructuras humanas que sean generativas para la Tierra, ¿no? Mm. ¿Y Cómo podríamos generamos... hablar de relaciones humanas ecológicas? ¿Una mirada ecológica de las relaciones humanas? Claro, se habla de la ecología al final lo que es la búsqueda de ese equilibrio sistémico, ¿no? De ese equilibrio, claro, y al final somos parte del planeta, con lo cual generamos sistemas ecológicos, ¿no? Mm. O antiecológicos, según cómo, pero generamos sistemas que pueden tender al equilibrio si lo hacemos con esa intención, ¿no? También. Pero es que normalmente no ponemos esa intención, esa mirada amplia a un win-win-win, que sería pues todos ganan, ¿no? Gano yo, gana el otro y gana el todo, ¿no? Y en esa mirada generativa para crear estructuras, pues, bueno, ahora se habla de cultura regenerativa, ¿no? Una cultura que lo que propone ya no es la sostenibilidad, sino es crear cosas que regeneren todo eso que hemos ido también dañando, ¿no? Mm. Pues bueno, hay muchas propuestas, es lo que decíamos también en la cuarta parte, ¿no? La acción, ¿no? Pues desde si tienes un pequeño balconcito, pues generar un pequeño huerto en tu casa, que puede, bueno, conozco gente que tiene ahí, que come de su propio huerto casi de balcón, ¿no? O tiene ahí un montón de cositas y bueno, y generar huertos urbanos o generar ecoaldeas, lugares donde
bueno, uno puede ir a la naturaleza y a la vez pues generar cosas allí también que sean constructivas, ¿no? Mm. ¿Y cómo encuentras la educación? Digamos, tú eres coordinador de una formación holística en la Universidad de Girona. ¿Cuál es, digamos, como coordinador y docente de esta formación? ¿Cómo ves el rol de la educación también en estos cambios? Claro, es fundamental, ¿no? Es fundamental una educación. Yo creo que cada vez bueno, hay más experiencias, siempre las ha habido, hace tiempo que las ha habido, ¿no? Pues desde Waldorf, las escuelas libres, bueno, cada vez pues hay como nuevas cosas, ahora se habla de la escuela viva, la escuela 21, bueno, hay como muchos tipos de enseñanza que están intentando también conectar y además ahora con la pandemia, ¿no? Se habla también de enseñanza al aire libre, ¿no? Cada vez más como poder educar en el bosque, ¿no? En la montaña o en el aire libre, ¿no? O sea, no solo en una aula encerrada. Por el otro lado tenemos el tema de la tecnología, ¿no? Que sería como, bueno, cómo usar bien esa tecnología, ¿no? También para que nos ayude y no nos ancle todo el día en la tecnología, ¿no? Que sea una herramienta más, ¿no? También útil. Bueno, la educación, claro, es fundamental, esos nuevos modelos educativos y cómo incluir esa sensibilidad, ¿no? Cada vez más hacia la naturaleza, claro, en la Y ese educación. enfoque es el de la formación holística, como sensibilizarnos a un orden más amplio, digamos. Claro, la idea holística significa que no quedarse en una sola disciplina, sino ver la relación entre todas las disciplinas y intentar, bueno, pues vale, nuestro cerebro como que tiene dos hemisferios, ¿no? Uno es el analítico, el racional, el concreto, que es necesario, ¿no? El que busca como todo lo que es el concepto, y otro es más la mirada más amplia. El otro hemisferio sería como la mirada holística, ¿no? La mirada de las relaciones, de los procesos, de lo que sería más la gramática, si quieres, ¿no? Más, como más hay un autor, Thomas Berry, ecofilósofo americano, que dice, en la Tierra no es una colección de objetos, sino es una comunidad de sujetos. Entonces es muy bonito ver eso, ¿no? Ver cómo ese cambio. Él habla la Tierra, bueno, el universo y la Tierra en particular, ¿no? Él también amplía esa visión de también como que el universo también tiene esa dinámica inteligente, ¿no? Que decíamos también. Claro, Pero claro. esa idea de la comunidad de sujetos, ¿no? De la dignidad de los seres vivos, ¿no? Sí, a mí lo Y- que me parece muy interesante también de lo que estabas contando y que también nombrábamos con la ecofilosofía hace un rato, digamos, todo el desarrollo de la percepción sistémica justamente, ¿no? De que estamos interrelacionados todos, entre los seres humanos, con el resto de seres de la Tierra con el sistema solar, ¿no? Como mm, la percepción de justamente de cómo nuestras acciones y las acciones de otros se van reorganizando ecosistémicamente, ¿no? Pero la cuestión sistémica justamente, la mm, percepción de relación, ¿no? No solamente de objetos separados en el espacio, como decías recién. mm, Y además, sujetos, ¿no? Con una subjetividad. mm. Claro, Eso, esa mirada psíquica que hablabas antes, ¿no? Esa idea de la psique también, ¿no? De la intersubjetividad, ¿no? sí. Dani, Claro. y como para ir cerrando, hace un rato, antes de comenzar la entrevista, en realidad, nombrabas a Ken Wilber. ¿Cómo entra el modelo de Ken Wilber, el modelo integral, a lo que vienes comentando? Es que Eh, entra, ¿no? No sé por qué no lo Sí, sí que entra de alguna manera. Bueno, yo también me fui enfocando hacia la ecopsicología gracias también a la obra de Ken Wilber, ¿no? Porque él cita mucho a Fritjof Capra, por ejemplo, bueno, bueno, esa idea también del holismo, ¿no? De hecho, el Ken Wilber es el autor que tiene en su libro Sexo, Ecología y Espiritualidad, tiene definidos como lo que es el holón, el holismo de una forma muy sistemática, ¿no? Y entonces, bueno, esa mirada más integral, más de la interdependencia de las disciplinas, ¿no? De ver cada disciplina, cómo se relaciona con las otras y cómo podemos aprender de todas las disciplinas, ¿no? Un poco eso es la inspiración de Ken Wilber, ¿no? Y cómo sistematizar eso y bueno, y cómo valorar también la diversidad, ¿no?
también Ken Wilber, esa idea de que nadie está 100% equivocado, sino bueno, que todos tenemos una parte de razón y en ese encuentro de ese diálogo pues se puede generar bueno, una comprensión mayor, ¿no? Es un poco la idea también de la mediación, o lo que sería... Claro, pareciera que hay una llave muy potente, ¿no? Ahí justamente en ese diálogo, ¿no? Lo que hablabas de la mediación, la comunicación no violenta, ¿no? Como que qué importantes estas herramientas parecen al momento del diálogo, ¿no? Y de la relación, justamente. Sí, sí, porque bueno, de alguna manera ahí no estamos entrenados para tener relaciones como en ese sentido de una comunicación no violenta, generativas, que generen, sino estamos más entrenados en nuestra sociedad a la competitividad, ¿no? Bueno, pues al individualismo y no tanto a la cooperación. Entonces, bueno, como cambiar bueno, es como un entrenamiento, ¿no? De ir como entrenando digamos, esa formas culturales que igual en otras culturas son mucho más obvias, ¿no? Y en la nuestra occidental pues estamos desacostumbrados, por eso ese reencantamiento, ¿no? Del mundo y del ser humano, ¿no? Sí. ¿A qué te remite el reencantamiento del mundo, Dani? Que vas a estar participando en la próxima conferencia, de hecho, intertransdisciplinaria, sobre el reencantamiento del mundo. ¿A qué te remite? Sí, bueno, a mí me encantó como el título, ¿no? Porque me parece como muy sugerente, como muy necesario, ¿no? Porque al final me remite como primero a esa visión sistémica, ¿no? Porque al final los arquetipos, los mitos o los símbolos, ¿no? Son lo que nos ayudan a esa visión sistémica, porque de alguna manera es más fácil ver un proceso en un mito, ¿no? En un arquetipo, tiene implícito esa visión, ¿no? Sistémica, más que sería como un concepto sistémico, ¿no? No sé si me estoy explicando, ¿no? Esa idea de que el símbolo contiene ese Claro, holismo, ¿no? sí, total, sí. Sí, y de alguna manera esa idea de que en un momento dado hemos dejado los mitos por la racionalidad y ahí hemos perdido también toda esa visión sistémica, ¿no? Y ahora pues recuperando esos arquetipos, recuperando esos mitos, podemos como reencantar esa naturaleza, esa idea, ¿no? Pues de que, no sé, el río es un fluir, ¿no? Que va hacia el mar y las nubes y eso genera, pues, bueno, en realidad es algo dinámico, ¿no? Y en ese dinamismo hay una vida, ¿no? Y ahí podemos ver esa idea de esa magia que tiene ese dinamismo, ¿no? Ese movimiento, ¿no? En la naturaleza y, bueno, y en cualquier otro ámbito de la naturaleza podemos ver eso, ¿no? Esos procesos, ¿no? Por eso ese reencantamiento sería volver a esa mirada sistémica, esa mirada de encontrar bueno, esos arquetipos también en la naturaleza, ¿no? Reencantarnos, reilusionarnos, para generar esa ecotopía, ¿no? Porque al final es como estamos tan desencantados que solo vemos que es más fácil ver el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Entonces poder como ver cómo generar, bueno, una sociedad poscapitalista, una sociedad pues realmente de vida, ¿no? Para las próximas generaciones. Y para mí sería reencantar el mundo, ¿no? O sea, volver a creer que podemos generar ese mundo posible, ¿no? Y necesario. Bueno, Dani, muchas Ujú. gracias por tu compartir. Gracias a por- ti por generar el espacio. Muchas gracias por tu participación y co-creación de este espacio también para también ampliar estas miradas y que lleguen a muchas personas. Así que, bueno, nos vemos la próxima, Dani. Un beso Nos grande. vemos pronto. Chao. Chao.